heart come alive. Suddenly brought to life when I met you. Reaching beyond the skies, running deep, stretching wide. Perfect love realized, here with you. Now this love is for real, you will never let go, never let go. Oh, and it's more than just words, love beyond my control, out of control. This is real love, this is real love. This is real love, this is real love. This love is for real, you will never let go, never let go. Oh, and it's more than just words, love beyond my control, out of control. You're pulling me closer and closer, holding my heart to the very end. Jesus, I'm found in your freedom. This is real love, this is real love. Oh. Staring into your eyes makes my heart come alive. Suddenly brought to life when I met you. This is real love, this is real love. This is real love, this is real love. Oh. Hola iglesia, bienvenidos a nuestra reunión en línea. Recordaré su gran amor, no olvidaré que Él me salvó, pues ya no vivo yo, hoy Cristo vive en mí. Estaba muerto, mas yo desperté y vi la luz. Solo en Jesús hay salvación. No vuelvo atrás, Él me rescató. No hay temor que me pueda atar. La muerte al fin fue vencida ya, pues ya no vivo
todo es para tu gloria. Dios, 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 todo es para tu gloria. Pues ya no vivo yo, hoy Cristo vive en mí. Estaba muerto, mas yo desperté y vi la luz. Puedes oír qué hermoso es, son los pasos del Salvador. Él está ahora aquí, moviéndose cuando alabamos el bebé. Puedes oír qué hermoso es, son los pasos del Salvador. Él está ahora aquí, moviéndose cuando adoramos el bebé. Despierta mi alma y canta al Señor, canta al Señor. Despierta mi alma y canta al Señor, canta al Señor.
canta al Señor. Oh, despierta mi alma y canta al Señor, canta al Señor.
Hola Iglesia Sion, qué bueno que nos podemos conectar nuevamente en una reunión en línea. Estamos muy contentos que hayas podido, no es la palabra sintonizarnos porque no es televisión, pero sí te hayas podido meter a YouTube, a este link para que pudieras compartir con nosotros esta reunión. Y como siempre, tú, mi amor, guapísima, Dios te bendiga mucho, muy honrado de que seas mi esposa. Gracias, amor. Te descoloco, siempre te descoloco cuando te digo, después no sabes qué decir. Está bien, sí, está bien. Es que como me dice eso, pero tú igual te ves muy hermoso. Gracias, para la gloria del Señor. Qué religioso. Sí, ya, pero bien. Sean todos muy bienvenidos. Como dice Ever, estamos muy contentos de que te hayas podido conectar. Sí. Sabemos que algunos de repente es un poco complicado, pero sí sabemos que muchos se conectan y disfrutan de este domingo en línea, así que estamos contentos por eso. Sí, estamos muy contentos. Hay muchos que se conectan y disfrutan y son bendecidos con la palabra, con la alabanza. El domingo pasado fueron tan bendecidos con los niños que cantaron. Sí, súper lindo, ahí muy honrados por los chicos de la iglesia, Sí. hay equipo, así que estamos contentos por eso. Y este tiempo de alabanza que tuvimos recién ha sido buenísimo. El Señor ahí usando a Paul y a Chris, que son parte del equipo. Estamos muy contentos, además de la banda que está siempre con nosotros. Se agradece el servicio de todos, Sí. de todos los chiquillos que están además aquí. del equipo con la iglesia. técnico que está de video, de iluminación, de sonido, que están con nosotros aquí grabando, que somos re pocos, para un templo grande, para que no nos juzguen, que habemos muchos acá, vemos re poquito, menos de 10 personas en un local de 1000 metros cuadrados, así que estamos todos bien acá y contentos por este tiempo que vivimos, ¿cierto? Sí. Una palabra para animarlo, que está en Isaías 40 y dice: los jóvenes se cansan por más fuertes que sean, pero los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas. Podrán volar como las águilas, podrán caminar sin cansarse y correr sin fatigarse. Wow. Que todos seamos animados con esta palabra, no importa Sí. si eres joven, si eres adulto o si eres niño, cualquiera se puede cansar, pero si tenemos a Dios, Él renueva nuestra fuerza, Él nos anima, Él fortalece nuestro corazón y nos fortalece nuestro cuerpo. Así Así es. que nos animamos de que a pesar de las circunstancias que podamos estar viviendo, confía en Dios, que es lo mejor que podemos hacer. Sí, estamos muy contentos por eso. Igual hemos recibido muchas peticiones de oración y en nuestra iglesia estamos orando por cada una de ellas. Nosotros tenemos unos grupos internos de WhatsApp a través de la iglesia en casas que son algo parecido así como un grupo de conexión donde nos reunimos por las casas, pero esta vez en una forma remota a través de internet. Y ahí nosotros publicamos todas las peticiones de oración que nos llegan a través de los canales que nosotros tenemos para que nos puedan compartir y estamos orando siempre. Así que, mi amor, como siempre, ahí con una mujer llena de fe, ora por las peticiones de oración que nos han llegado y por la necesidad. Pero antes de eso quiero decir que hay muchas oraciones que han sido contestadas, Sí, así que tremendo. sigue creyendo por tu milagro, porque Dios lo va a hacer. Dios, si tú se lo dices a Dios, si tú se lo pides de corazón, Él lo va a hacer, así que Así no es. pierdas la fe. Vamos a orar en este momento. Sí. Señor, te damos muchas gracias por este momento, por este día. Bendecimos, Jesús, tu nombre, exaltamos tu nombre y te agradecemos por todo lo que tú has hecho por Amén. nosotros. Amén, En Señor, este momento muchas te queremos gracias. pedir por aquellas personas que están enfermas, por aquellos que tienen COVID, por aquellos que tienen un diagnóstico que es Amén. de muerte, Jesús. Declaramos salud de Cristo sobre Amén. esas vidas. Amén. Si tú estás enfermo, con fe, Jesús, pedimos por esa persona que está viéndonos y que está enferma. En el nombre Amén. de Jesús, salud de Cristo sobre cada una de esas personas. También te pedimos puertas de trabajo para aquel que no tiene trabajo, Amén. Sí, que Señor tú Jesús. seas bendiciendo, que tú seas llenando esos hogares de trabajo, de bendición, de sobreabundancia para tus hijos. También Amén. te pedimos por los adultos mayores, por los niños, Amén. Jesús, que Sí, sean Señor. cuidados y resguardados. Cuida a tus hijos, que tus hijos estén cubiertos por tus ángeles, que sabemos que tenemos millares para cada uno, y te Amén. pedimos, Sí, Señor Jesús, Jesús. que nos cuide y que fortalezca nuestro cuerpo, que cualquier situación que estemos pasando sea llevada a tus pies, porque creemos que tú estás con nosotros. Te damos muchas gracias y te pedimos por aquellos que no te conocen, que te puedan conocer y que Amén. por estos domingos en línea puedan conocer y acercarse más a ti. Muchas Amén. gracias, Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Siempre tu oraciones ahí, mi amor, ahí bien bonitas, bien lindas, así que súper bien. Además, mira, para los que son de nuestra familia Sion, y como siempre, de forma voluntaria, pero como forma de agradecer al Señor,
a través de los canales y los medios que ya nosotros le hemos dicho internamente, les voy a invitar a que puedan ofrendar al Señor. Dice la Biblia que nosotros tenemos que ser agradecidos, que tenemos que honrar al Señor con nuestras ofrendas. Así que yo te invito a que lo puedas hacer. Y mira, y haz un acto de fe y hazlo en este momento. No estamos en una reunión presencial, pero como cuando nos reuníamos en casa, en nuestra iglesia, y teníamos un momento de ofrenda ahí, lo hacíamos. Yo te pido que lo hagas en este momento, que puedas tomar tu dispositivo móvil, puedas tomar el equipo necesario para que puedas ofrendar al Señor. Y no significa, no nos importa el monto, nos importa simplemente que cada uno lo pueda hacer. Y como siempre, en forma voluntaria al Señor, agradecemos por tus ofrendas y tus diezmos, y creemos que el Señor te va a multiplicar siempre. Sí, amén. Así que muchas gracias por estar conectados con Hino. Se nos viene una gran palabra predicada por mí. Sí. Súper autorreferente, mal, ¿cierto? Pero vamos a No, compartir. pero vamos a ser bendecidos porque tu palabra nos bendice. Amén. ¿No? Así que Dios te bendiga mucho y creemos que lo mejor está por venir siempre. Sí. Qué bueno que podamos compartir una palabra. Para mí siempre es una honra poder compartir una palabra que el Señor ha puesto en nuestros corazones para bendecirnos, y siempre obviamente el Señor nos habla primero a nosotros. La palabra tiene ese efecto, así que yo le voy a invitar, donde quiera que estés, que puedas abrir tu Biblia en Juan capítulo 9 y vamos a leer en el nombre de Jesús. A su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Jesús le respondió y le dijo: ni él pecó ni sus padres, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea día tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego diciéndole: ve y lávate en el estanque de Siloé, que esto significa enviado. El ciego fue y se lavó y al volver ya veía. Sus vecinos y los que habían visto pedir limosna decían: ¿no es este el que se sienta a mendigar? Unos aseguraban: sí, es él. Otros decían: no es él, sino que se le parece. Pero él insistía: el ciego o el ex ciego soy yo. ¿Cómo entonces se te han abierto los ojos?, le preguntaron. Ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo: ve y lávate en Siloé. Así que fui, me lavé y entonces pude ver. ¿Y dónde está ese hombre?, le preguntaron. No lo sé, respondió. Muchas gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Estamos con corazones abiertos, mentes abiertas para recibir de ti, de lo que tú tienes para nosotros. Señor, háblanos a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo pueda traer una palabra en nuestro corazón y pueda hacerse vida en cada uno de nosotros. Esperamos, Señor Jesús, que tú puedas seguir trayendo más de tu presencia, de tu unción, y donde quiera que estén escuchando esta palabra, Señor, puedan recibir de ti. En el nombre de Jesús, amén. Qué bueno que podamos compartir esta palabra. Personalmente a mí me encanta mucho esta palabra que está en Juan 9. Es una palabra que a mí me desafía y en realidad me gusta mucho Jesús como es. Jesús es mi personaje favorito de la Biblia. Y ese personaje favorito, obviamente Jesús, nos da muchas enseñanzas y obviamente la Biblia está centrada en él, pero para mí siempre dándonos lecciones de cómo hacer las cosas y cómo es su corazón. Entonces, en todo este capítulo, el capítulo 9 de Juan, trata de la historia de un ciego de nacimiento y cómo Jesús sana a este ciego de nacimiento y además todo lo que se ve involucrado en el sistema religioso de este milagro. Lo que sí nos podemos dar cuenta de esta palabra es que cuando hablamos de este ciego ya es un hombre. No estamos hablando de una persona que es un joven o un adolescente o un niño, sino que ella es un hombre adulto. Y este hombre nace ciego, es decir, desde que él nació, él ya no veía nada. Y llevaba toda su vida siendo ciego. Él toda su vida lo había sido y esta circunstancia siempre la había acarreado en su vida. Pero, y eso me gusta de Jesús, me gusta que bastó solamente que él se encontrara con Jesús un segundo y su vida cambió para siempre.
Un segundo con Jesús cambió una circunstancia de toda una vida. Produce un cambio, produce un milagro en su vida y nunca más fue la misma persona. Este relato a mí me encanta mucho. ¿Por qué? Porque puede haber personas que estén viviendo una situación en su vida por mucho tiempo, que están en medio por mucho tiempo de la misma tormenta, están viviendo la misma circunstancia y a través de esta palabra podemos ser animados y fortalecidos, que nuestra fe no decaiga. ¿Por qué? Porque esta historia vemos que un hombre que vivió por mucho tiempo una necesidad, pero solo un encuentro con Jesús bastó para que su vida fuera cambiada. En un segundo Jesús hizo lo que nadie había hecho en este hombre en toda su vida. Por eso tengo la fe que Jesús en medio de nosotros puede hacer en un segundo lo que nadie ha podido hacer por nosotros en toda la vida y cambiar una situación por mucho tiempo que nosotros la estemos viviendo. Y además quiero compartir algunos pensamientos con respecto a esta palabra que espero que sea de mucha bendición para ti. Lo primero, en el versículo 1 del capítulo 9, vemos este relato. Dice que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron, sus discípulos le preguntaron, y pongan atención en eso, porque los que hicieron esta pregunta fueron los seguidores de Jesús. Y le preguntan, Rabí, que significa maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Esta parte es esencial en este relato. A mí me gusta porque Jesús ve a un ciego de nacimiento. Y a mí me encanta eso porque Jesús tiene la capacidad de ver a una persona, a un individuo en medio de la multitud. Y a pesar de que estemos en medio de una multitud, el Señor nos puede ver individualmente. A mí siempre, desde pequeño, desde chico, que yo participo en la iglesia, siempre me gustó mucho la idea de pensar, sobre todo cuando teníamos tiempo de oración y donde todos oran. Yo tengo un problema de déficit atencional. Entonces, cuando tenemos oraciones multitudinarias, yo empiezo a escuchar la oración del otro y me desconcentro. Es un problema que me pasa. Y yo me decía, Señor, que eres bueno, Señor, eres súper. Me encanta tu forma de ser. Pues yo eso hablando de un niño. ¿Cómo tú a la vez puedes escucharnos a todos? Es decir, todos estamos hablándote al mismo tiempo y tú nos puedes escuchar a cada uno en forma individual. ¿Cómo con tantas personas a la vez, cuando oramos, tú puedes, Señor, escucharnos? Y deben estar orando en este mismo instante millones de personas al mismo tiempo. Y Él nos escucha con atención a cada uno de nosotros. Y Él, mira, y esto me encanta, me gusta demasiado esto, que Él está atento y sabe nuestra necesidad. Me encanta eso de Jesús, que Él pueda hacer eso. Me encanta eso, que Él pueda. A mí me encanta porque yo soy una persona súper distraída. Yo puedo estar pasando por la calle y pasar a alguien por al lado mío y yo no verlo. A mí me han llamado la atención mi suegra, me ha llamado la atención familiares, me han dicho, pasé por al lado tuyo y no me saludaste. Y yo no me doy cuenta porque soy un poco distraído. Y me encanta esa capacidad de Jesús, quiero ser más como Él, de que Él puede ver a todas las personas y puede conocerlos y saber nuestra necesidad. Entonces Jesús ve a un hombre que es ciego y es ciego desde su nacimiento. Jesús sabía que este hombre era ciego y que toda su vida Él había sido ciego. Él sabía quién era este hombre y Él también sabía cuál era su necesidad. Luego de que Jesús lo ve, sus discípulos le preguntan y le dicen Rabí, que significa maestro, ¿quién pecó? Y esta pregunta es una pregunta de aquellas que uno de curioso quiere saber y en realidad todos tenemos esa actitud con el Señor muchas veces, que le preguntamos cosas que a lo mejor no debiéramos preguntarle. Pero los discípulos se animaron y le preguntaron, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Y lo que llama la atención de esto es que esta pregunta se la hacen sus propios discípulos. Hay una versión de la Biblia que es la BLPH, la Biblia latinoamericana de hispanohablante, algo así es. Y la versión dice, maestro, ¿quién tiene la culpa, dice, de que haya nacido ciego este hombre, sus pecados o los de sus padres? Me encanta esa versión porque habla un poco de la culpa. Y los discípulos, al ver al hombre ciego, ellos principalmente se concentraron
más que en darle una solución al ciego, se preocuparon de la razón por la cual era ciego. No se preocuparon por qué vivía esta circunstancia, sino que se preocuparon simplemente del por qué era ciego y no se preocuparon de la situación de la persona. Y muchas veces nosotros nos pasa, y esa es la mentalidad que nosotros como hijos de Dios y como iglesia tenemos que cambiar, que muchas veces nos concentramos más en las situaciones que vive la gente más que en las personas. Y la mirada de Jesús nunca se extravía. A mí me encanta Jesús, por eso les digo que en la Biblia es mi personaje favorito de la Biblia, porque Jesús nunca perdió la concentración y siempre su foco fueron las personas. Los discípulos querían saber quién era el culpable de esto. Y siempre en nuestra vida nosotros tratamos de buscar los culpables o responsables de nuestras desgracias. Siempre lo hacemos, siempre nos pasa eso. Ante cualquier circunstancia, nosotros siempre tratamos de buscar un culpable. Le echamos la culpa a cualquier persona por lo que estamos viviendo. Y esto es desde que Adán y Eva desobedecieron a Dios en el huerto del Edén. Adán empezó a echarle la culpa a Eva de por qué habían desobedecido a Dios. Y por ejemplo, nosotros tenemos mucho lenguaje con respecto a esto. En nuestro lenguaje está incorporado, por ejemplo, hoy día mi jefe me echó a perder el día. O por ejemplo, cuando decimos, este día me pone de mal humor. Hoy, el día nublado me pone de mal humor. O hoy día me tienes saturado. Hoy me tienes aburrido. Es decir, cuando escuchamos estas frases, entendemos que alguien tiene el poder sobre nuestra vida. Y el poder en nuestra vida lo tiene alguien más para controlar incluso nuestras emociones. Alguien tiene el control de nuestras decisiones. La decisión, por ejemplo, de estar enojado porque el jefe me hizo el mal día y yo voy a estar enojado. O alguien tiene el poder para cambiar incluso tus decisiones y tu estado de ánimo. Siempre culpamos a alguien. Y a las personas las hacemos responsables por las cosas que nosotros vivimos. Y le damos a las personas una importancia que no se merece. Y colocamos en un lugar preponderante en nuestra vida en todo lo que nos pasa. Y eso nos pasa muchas veces. Hermanos, amigos, tú que me estás escuchando ahí, es tan importante tu jefe en tu vida que él pueda hacer que tu día sea un día muy desagradable. Es tan importante una persona en tu vida que pueda echarte a perder una decisión, un llamado, un propósito. Siempre culpamos a los demás de nuestros fracasos, pero nosotros tenemos que entender que tenemos que abandonar esa cultura de estar siempre buscando los culpables de las cosas que viven incluso los demás. A este le pasó esto por esto. Este chico le fue mal en su empresa porque, claro, él no es tan habiloso para hacer empresa. Y opinamos y hablamos y buscamos culpables de todas las que viven las demás personas, siendo que nosotros no somos llamados a ser así. Y mira, y nos pasa que nos desconcentramos del foco principal, que es poder ayudar a esa persona y es poder abrazarlo y poder llevarlos a un destino mejor. Yo siempre aprendí algo. Mi pastor y mi papi siempre me enseña lo siguiente, que primero va la gracia, el amor y después va la verdad. Cuando alguien vive una situación complicada, lo que no tienes que hacer primero es enrostrarle por qué tuvo su fracaso, aunque lo sepas. Simplemente hay que ayudar, hay que abrazar y después hay que enseñar. Dice la Biblia, en Hechos, Lucas le escribe a Teófilo al partir el libro de los Hechos, en el capítulo 1, y le dice, mira, yo te voy a empezar a escribir las cosas que Jesús empezó a hacer y a enseñar. Y en ese corazón de Jesús, Él siempre hizo algo y después enseñó. Y también en Juan capítulo 1 vemos y dice que vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre, hablando de Jesús lleno de gracia y de verdad. Vemos ese corazón de Jesús siempre tratando, viendo a la persona, solucionando su vida, dándole un destino, un propósito y después le decía la verdad. Y cuando nosotros tenemos un corazón religioso, un corazón legalista, que vamos a hablar de esto en esta prédica, porque hay mucho de eso acá, nosotros siempre vamos a enrostrar el porqué. Y lo primero que nosotros tenemos que abandonar es preguntar siempre constantemente, estar echándole la culpa a los demás de lo que a nosotros nos toca vivir. Buscar a un culpable o un porqué
en nuestra condición humana siempre queremos saber el porqué de la situación. Cuando estamos en medio de alguna adversidad, le preguntamos a Dios por qué estoy pasando esto. Es decir, y de repente uno dice, Señor, ¿por qué esto me pasa siempre a mí? ¿Por qué esto no le pasa a mi amigo? ¿Por qué no le pasa a mi hermano? Incluso a veces decimos, esto me pasa una y otra vez y me pasa lo mismo, ¿por qué siempre a mí? Yo, en mi vida, he aprendido a tratar de no buscar culpables y a preguntarle, más que al Señor preguntarle por qué, ante una situación que estoy viviendo, yo he aprendido que preguntarle por qué al Señor es una pregunta bíblicamente equivocada. Además, cuando nosotros vemos a gente que le pregunta por qué al Señor, demuestra inmadurez espiritual. La pregunta correcta ante una situación que nosotros podamos estar viviendo es que nosotros tenemos que decirle al Señor, Señor, ¿qué puedo aprender en medio de la situación y este desafío que estoy viviendo? Los discípulos, al preguntar esto a Jesús, del por qué estaba viviendo esta situación, le preguntan esto y a mí me encanta la respuesta de Jesús. Jesús, yo soy Jesús lover. A mí me encanta Jesús. Y en el versículo 3 del capítulo 9 de Juan, Jesús le responde y le dice, ni pecó él ni sus padres, sino que esto sucedió para que la obra de Dios, para que el milagro de Dios, para que el poder de Dios sea evidente en su vida. Amigo, entiende esto, muchas veces nunca vamos a saber el por qué vivimos las situaciones. Podemos buscar una y otra explicación a las cosas que nos pasan, pero nunca vamos a saber por qué. Pero sí podemos entender para qué nos sirvió. Tenemos que cambiar nuestro punto de vista y tenemos que ver de acuerdo al punto de vista del Señor. Y déjame decirte que todas las situaciones que hemos vivido en mi familia, en mi vida, y te aseguro que en tu vida, por muy desafiante que sea, por muy grande la tormenta que haya sido, siempre ha tenido un propósito y ha salido más fortalecido y bendecido de la situación que estabas viviendo. Entonces, ¿de quién es la culpa? Jesús no respondió esa pregunta. Y si Jesús no respondió esa pregunta a sus discípulos, no sé de quién es la culpa. No quiero saberlo. No sé por qué estás viviendo lo que estás viviendo. No sé. No me interesa saberlo. No quiero pedirle explicaciones a Dios como que si yo fuera su jefe y me explicara por qué yo vivo lo que vivo o tú estás viviendo lo que estás viviendo. Lo único que sé es que Dios mostrará su gloria en medio de ti. Eso es lo que tenemos claro. Jesús eso respondió y eso tienes que tener tú claro. Que en medio de la situación que estás viviendo, no sé el por qué lo estás viviendo, pero sí sé que la gloria de Dios será vista en tu vida. Algo bueno va a salir de la situación que estás viviendo. Deja de buscar esa respuesta. Deja de preguntarle por qué. Deja de interesarte de quién tiene la culpa. No te dejaste en eso en tu vida. Yo tampoco tengo esa respuesta para ti en esta hora. Solo sé que es una oportunidad de Dios para mostrar su gloria en tu vida. Y lo que estás viviendo es una plataforma para que la gloria de Dios se manifieste y sea más vista por toda la gente que te conoce, pueda ver que la gloria de Dios se puede manifestar en medio de nuestra vida. Esa situación no preguntes por qué, solamente ve que es una plataforma, es un trampolín, es un lugar para pasar al próximo nivel, no como una escala de éxito, simplemente para que la gente pueda ver que Dios es grande y a pesar de que no entiendes nada de lo que puedas estar viviendo, Dios puede hacer algo importante en tu vida. Esta nueva mentalidad de olvidarnos del porqué y entender qué es lo que Dios va a hacer con nosotros va a llevarnos al próximo nivel. Cuando nosotros nos concentramos en quién es el culpable, nos estancamos espiritualmente. Nuestra vida hace un stop ahí y no podemos avanzar más. Y siempre tenemos que entender que para poder avanzar en nuestra vida, tenemos que entender que los porqué de Dios no nos interesan, sino que nos interesan lo que Dios va a hacer con nuestra vida. Entonces, ¿de quién es la culpa?
Yo he titulado este mensaje ¿de quién es la culpa? Después de esto, Jesús dice esta palabra y dice, no pecó él ni sus padres, dice la Biblia que escupió en el suelo. Jesús escupió en el suelo, escupió, no es que buscó, él de su boca botó saliva y escupió. Hizo barro con la saliva y se lo untó el barro en los ojos del ciego y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó y al volver ya veía. Cuando vuelve este ciego, los vecinos no lo reconocieron, porque ellos lo conocían como el hombre ciego. Decían, este no es el hombre ciego, debe ser alguien, otro que se parece, este no es nuestro vecino, porque siempre lo conocieron como un hombre ciego, pero después ellos lo que no sabían es que este hombre ciego, toda su vida ciego, sin ninguna esperanza en su vida, le bastó un segundo a Jesús pasar por ese lugar, declarar, echarle barrito en los ojos y declararle esta palabra que se vaya a lavar, y su vida cambió para siempre. No lo podían reconocer. Cuando él logra, ahora porque ve, no tan solo escucha, sino que ve, él le dice, amigos, yo soy el ciego aquel del que ustedes están hablando. Y después de esto, le presentan al ciego a los fariseos. Y lo interrogan los fariseos, que son los religiosos de la época. Los mayores enemigos de Jesús en la época y ahora también. Esa gente religiosa es el mayor enemigo de lo que Jesús puede hacer en una iglesia y en una familia. Y le empiezan a hacer preguntas a estos fariseos. Y le empiezan a preguntar, ¿cómo es que puedes ver? ¿Tú de verdad naciste ciego? Le preguntaban. Y el hombre le responde y le dice, mira, este hombre llamado Jesús, porque no lo conocía, escupió, hizo barro, me puso el barrito en los ojos, me dijo que me fuera a lavar al Siloé y después pude ver. Y ellos empezaron a decir, los religiosos, esto no es de Dios. Y siempre pasa lo mismo, amigo. Siempre pasa lo mismo. Cuando la gente está concentrada en por qué la gente vive las situaciones y no está concentrada en las soluciones, esa gente duda si Dios está haciendo la obra. ¿Por qué? Porque no logran ver que aquí lo que opera es la gracia de Dios. Amigo querido, si tú nunca has entendido que el evangelio de Jesús es una buena noticia en donde nosotros somos pecadores y somos pecadores, pero hemos sido salvados por su gracia, y por su gracia inmerecida nosotros hemos recibido la salvación y la sanidad de Jesús, y no lo merecíamos. Jesús paga el precio por nosotros. Cuando la gente religiosa nunca va a entender la gracia de Dios, que Dios puede sanar a un enfermo, que Dios puede restaurar a personas sin merecerlo, porque eso es la gracia. Mira, yo me acuerdo de una vez en un milagro en nuestra iglesia, donde el Señor hizo milagros creativos con los dientes. A una persona le salieron tapaduras de plata y de oro. Y en un momento estábamos en la reunión y una chica que no participa en la iglesia, como que le dijo a su mamá, mamá, anda a revisarte los dientes a ver si te salió tapadura de oro, cuando llegó a su casa. Y la mamá ya la tenía un poco chata, decimos en Chile, hostigada, la tenía más que acá arriba. Le dice, pero anda a vértelo tú, que mañana tiene que ir al dentista. Y esta chica que no ama al Señor, que no está yendo a la iglesia y que no tiene un corazón para Él en ese momento, va a verse y Dios le hace el milagro. Y uno se pregunta por qué Dios lo hace. Y esa pregunta es equivocada, porque uno mira más el pecado de la gente que la gracia del Señor en las personas. Y mira, y esto es muy común. La gente, los fariseos y los religiosos van a empezar a decir, esto que está pasando no es de Dios. Primero nos encontramos con los discípulos. La primera barrera pregunta, ¿quién tiene la culpa? Nos encontraron en la sanidad. Segundo, los fariseos cuando dicen, esto no es de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús había sanado a un ciego un día sábado, y por la ley de Moisés en el día de reposo no se podía trabajar. Y Jesús no estaba guardando el día de reposo, y eso convertía a Jesús en pecador. Ellos, los fariseos, que se supone que tenían el corazón de Dios, que ellos estaban cerca de Dios, no se alegraron por la intervención divina, sino que ellos cuestionaron lo que Dios había hecho. Cuando uno tiene un corazón de estar buscando culpables, siempre va a tener un corazón religioso. ¿Por qué? Porque uno no se concentra en el milagro, sino que se concentra en el pecado. Y en vez de celebrar una victoria del Señor, estamos preocupados de circunstancias que no nos corresponden.
¿qué dijeron? Primero dijeron, ¿quién pecó? Los discípulos. Y después los fariseos dicen que Jesús era un pecador. Porque Jesús hizo un milagro en el día de reposo. Los fariseos, después de esto, para poder tener la evidencia, llaman a los padres del hombre que era ciego y le empiezan a preguntar si de verdad su hijo había nacido ciego. Y cómo ahora este ciego ve. Y los padres le responden, ¿cómo puede ser que tu hijo, cómo fue que sucedió esto? Y los padres le responden y dicen, mi hijo ya es adulto, pregúntenle a él. Ellos respondieron así porque tenían el temor, porque si alguien declaraba que Jesús era el Mesías, iba a ser expulsado de la sinagoga. Por temor a los religiosos, los padres no celebraron un milagro del Señor. Hay tanta gente, amigo querido, concentrada en las cosas que no importan. Yo estoy cansado de eso, de gente que está preocupado de las cosas que no importan, de que si los pantalones que usa, de que la polera está muy escotada, que si la falda es muy corta, de que si usa anillo, de que si tiene tatuaje, de que mira, no sabe hablar bien, este cuenta puros chistes. Mira, están preocupados de puras banalidades y tonteras que no importa y no va al caso. En vez de preocuparse de celebrar un milagro que ellos, los fariseos de la época, no pudieron hacer y que Jesús en un segundo lo pudo hacer. Y los papás no quisieron celebrar la victoria del Señor por temor en su vida. No dejemos, amigos queridos, que el temor en nuestra vida nos impida celebrar, nos impida darlo a conocer. El temor al que dirán, oye, pero si yo lo conocía, este era el terrible antes. No importa que haya sido terrible antes, pero no puedes estar buscando culpables y estar tú conectado a la culpabilidad. Y empieza a vivir la vida de Cristo a pesar de las cosas que te puedan estar diciendo. Les vuelven a preguntar al ex ciego y le dicen, oye, pero ¿quién fue? Y el ciego le vuelve a responder, le dijo, el profeta Jesús. Y ya cambia su lenguaje y me gusta eso. No le dice un nombre que no conozco o que se llama Jesús, sino que lo reconoce como profeta. Y le dice, él puso barro en mis ojos, él me dijo que me fuera a lavar al Siloé y ahora veo. Y esto empezaron a decir nuevamente los fariseos, esto no es de Dios. Dicen el ciego, y después le dicen, tú eres un pecador. Mira, la gente que siempre anda buscando culpables por todo, siempre te van a quitar el piso y van a decir que tú eres un pecador, van a recordarte tu pasado, van a recordar de dónde tú venías, y ese no es el corazón de los hijos de Dios. Nosotros nos alegramos y celebramos el milagro siempre. El ciego le responde y ya lo tenían aburrido y le dice, ¿saben qué? Y me gusta cómo responde como chileno bien choro, chileno de la Chile. Responde con todo el corazón y dice, ¿saben qué? No me importa si era pecador o no. Lo único que sé que antes era ciego y ahora veo. Y eso es lo que importa. Nunca antes se había visto en el pueblo a alguien que pudiera hacer milagros. Y nunca se había visto a alguien que pudiera sanar a un ciego de nacimiento. Si este hombre, le responde el ciego, no viniera de Dios, no podría haberme sanado. Los fariseos le dijeron, nosotros somos discípulos de Moisés. Y ahí yo me imagino los fariseos, ¿saben cómo? Me lo imagino como diciendo, arreglándose la corbata, poniendo cara de santo y apretando la Biblia, diciendo, nosotros somos discípulos de Moisés. Tú nos vas a enseñar ahora, le responden los fariseos. Y lo echaron fuera. El problema de esta gran historia, imagínate, estamos hablando hoy día, después de 2000 años, no estamos hablando del milagro del ciego. La historia se concentra en un 70% en demostrar si ese ciego había sido sanado y si ese milagro era válido, si ese ciego era de nacimiento. Y yo lo resumo en dos cosas, y ponme atención para aplicarlo en nuestra vida. Ellos se preocuparon de quién era la culpa y que esto no es de Dios. ¿Cuántas veces, amigo querido, nos hemos preguntado eso? ¿De quién es la culpa? ¿O si esto será de Dios? ¿Cuántas veces no hemos ayudado a alguien? No hemos ayudado a personas ni amigos porque hemos juzgado su situación y nos sentimos jueces. Y de repente, ¿cuántas veces hemos dicho, está bueno que le pase para que aprenda? ¿Cuántas veces nuestra vestidura religiosa
nos impide ver un milagro del Señor en nuestra vida? ¿Cuántas veces cuestionamos lo que Dios está haciendo y de la forma en que lo hace? Y como te dije antes, esta prédica la he titulado ¿De quién es la culpa? Y muchas veces nos vemos el milagro buscando culpables y el culpable somos nosotros mismos. Entonces, ¿de quién es la culpa realmente? Y en estos próximos minutos te voy a compartir, de acuerdo a esta palabra, cómo ser libre de este espíritu religioso que siempre está buscando los por qué y quién es el culpable. Esto fue la introducción, ¿no? Así que ahora prepárate y empieza a recibir esto. No, me queda poco ya. Esa es la mentira más grande de un pastor. Estoy terminando. Esa mentira no, pero ahora estamos hablando y estoy terminando. Lo primero que tienes que hacer es confiar en el Señor. Esto lo dejamos para el final, esa parte. Lo primero, cómo ser libre de eso y del por qué preguntarle a Dios de quién es la culpa y por qué, es primero confiar en el Señor. Segundo, es obedecer al Señor. Siempre la obediencia pareciera que está en toda la Biblia y todas las cosas que vivimos tienen que ver con algo de obediencia. Después que Jesús le puso barro en los ojos al ciego, Jesús le dijo que fuera al estanque de Siloé a lavárselos y después recibió la vista. Obedecer lo que Dios nos manda es vital. El milagro del ciego no estaba hecho todavía hasta que el hombre se lavó los ojos en el estanque. Si no se lava los ojos en el estanque, no estaríamos hablando de esta prédica porque ese hombre no hubiera recibido la vista. La obediencia siempre va a ser vital en nuestra vida. Si tú no haces lo que Dios te pide, nunca el milagro en tu vida va a ser completo. La única forma de salir de nuestras situaciones, de nuestros temas, nuestros desiertos, nuestras circunstancias complicadas siempre es obedeciendo. Y en la medida que aprendamos las lecciones, vamos a tener que aprender a eso. Y los desiertos y la obediencia va a ser vital para que nosotros podamos aprender y salir de la situación. Lo tercero, no podemos permitir que el pasado nos detenga. El ciego, después de que recibe su milagro, él va y es llevado a la sinagoga para los fariseos, le empezaron a interrogar. Ellos cuestionaron el milagro, ellos cuestionaron a Jesús, le dijeron que Jesús era un pecador, y con qué cara, ¿no? Los fariseos. Más adelante en los capítulos Jesús les dijo que ellos eran sepulcros blanqueados, es decir, que por fuera tenían apariencia de piedad y por dentro estaban totalmente podridos. Pero esos patas grandes dijeron que Jesús era un pecador. Cuestionaron el milagro, cuestionaron si era ciego, cuestionaron si Jesús podía hacer el milagro, cuestionaron y cuestionaron toda su vida. Ante tanta adversidad en tu vida, tú no puedes ceder. Cuando Dios está haciendo una obra en tu vida, tú tienes que desconectarte de tu pasado y olvidarte de lo que el Señor hizo contigo. La Biblia dice en 2 Corintios 5:17 que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nueva criatura, algo nuevo. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Estamos tan preocupados por mejorar? ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Algo nuevo se puede mejorar? Deja de preocuparte de mejorar y empieza a preocuparte de desconectarte de tu antigua naturaleza. Que el Señor va a hacer la obra en ti con todo lo que te falta. Pero estamos tan concentrados con la culpabilidad de quién fuimos antes y tenemos al enemigo, al diablo, incluso la religión entera. Gente que nos conoció antes te va a decir, oye, pero ¿cómo tú? Si antes eras el peor, ¿qué me vienes a hablar tú si fuiste el peor del mundo? ¿Cómo me va a hablar? Y conocen tu vida y tu pasado y todo lo que tú eras. Pero tú tienes que no permitir que el pasado te detenga en tu vida. No debes ceder ante tanta situación. Jesús te cambia y me ha cambiado a mí y nos cambia. Y eso es algo tan glorioso que no podemos ceder a la antigua manera de vivir y creer que tenemos que creer de todo corazón que somos nueva criatura. Vendrá el enemigo a decirnos lo contrario. El sistema religioso te dirá lo contrario. Los que te conocen te dirán lo contrario. Que no has cambiado, que eres el peor, que cómo ahora te haces el cristiano. Pero déjame decirte, amigo querido, que nada puede negar
la obra que Dios ha hecho en tu vida. Solamente ten fe en esto y decir, lo único que sé que antes era ciego y ahora veo. Lo único que sé que antes era un ladrón y ahora no robo. Lo único que sé que antes tenía pena y tenía depresión en mi vida y ahora estoy feliz. Lo único que sé que antes tenía mi familia destruida y ahora tengo una nueva familia, tengo hijos y estoy viviendo con el Señor la felicidad. Nada puede negar lo que Dios está haciendo en tu vida y no tienes que ceder a tu pasado. Haz un acto de fe donde estás, levanta tu mano y dile a tu pasado chao, porque ya tu pasado quedó atrás, porque el Señor ha hecho cosas nuevas contigo. Cuarto, que tenemos que hacer para ser libres de la culpa y de este espíritu religioso. No debemos ceder, no debemos ser jueces de las situaciones. Condenar, preguntar por qué o quién tiene la culpa. Esto es muy difícil en nuestra vida diaria. Tenemos mucha gente opinóloga que opina por todo. Si tú te metes 10 minutos en las redes sociales, ves personas que van a tu propio muro a decirte cosas descabelladas que no son capaces de decirte en la cara. La gente opina por qué, opina por todo, opina, critica. Y tenemos mucha gente viviendo eso y estamos viviendo una cultura que enjuicia y está emitiendo juicios de valor de las cosas que hacen los otros. Mira, tenemos que dejar todo nuestro pasado atrás y creer que el Señor hizo algo nuevo en la cruz por nosotros. Y mucha gente pierde la oportunidad de ver un milagro en su vida porque están enjuiciando, están hablando mal, están opinando de los que los otros viven sin conocer las situaciones. Y esa cultura en medio de nosotros tiene que salir completamente. Si Jesús le dijo a la mujer adúltera, ni yo te condeno, ¿quién eres tú para decirle a alguien un juicio de valor sobre la situación que está viviendo? No, amigo, eso no hay que hacerlo. No tenemos que tener ese corazón. Tenemos que tener un corazón de amor como Jesús, que le da oportunidad a la gente y no se está preguntando quién pecó, sino que simplemente está preocupado de dar una solución a las personas. Amigo querido, una opinión no cambia a nadie. Todas las opiniones que pueden emitir de mí no me cambió a mí. Amigo querido, una opinión no transformó mi vida. Una opinión no ayuda en mi matrimonio. Una opinión no ayudó en tu vida. Lo único que transforma tu vida es el amor de Cristo en tu vida. Y mira, no juzguemos a la gente el por qué o cómo está viviendo las situaciones que vive. Primero tengamos el corazón de Jesús y después podemos hablar con ellos. Dios es soberano y Él puede hacer con quien quiere, cuando quiere y como quiere. Y nosotros no somos Dios para estar juzgando situaciones que Dios no ha juzgado. Opinamos de todo. Opinamos de por qué está viviendo lo que pasa. Amigo, la opinión de alguien nos sirve mucho. Lo que importa es entender que nosotros somos los brazos de Jesús para transformar a alguien. Y tú sé libre de la opinión de la gente. Deja la culpa a un lado y celebra la victoria de Dios en tu vida. Quinto, lo otro que tenemos que hacer es que tenemos que reconocer a Jesús y adorar. La adoración siempre es vital. Este hombre, después que lo expulsan de la sinagoga, del centro de adoración de la ciudad, donde la gente iba a tener reuniones para adorar a Dios supuestamente, él sale y Jesús le dice, ¿acaso creía que él era el Hijo del Hombre? Y el ex ciego le responde, ¿quién es el Hijo del Hombre? Y Jesús le dice, yo soy el Hijo del Hombre. Y él dice, sí, yo creo, Señor. Y cambia su lenguaje y le dice, Señor, y se postra a adorar a Jesús. Mira, tenemos que tener el corazón correcto. Y ante las situaciones que vivamos, más que preguntar el por qué, aferrarnos a nuestro pasado, tenemos que también tener un corazón de adoración. Y lo último, que es lo primero que tenía que decir, que es confiar en el Señor. El ciego, imagínate la historia, volvemos atrás. Estaba en el lugar, dice la Biblia, que él pedía limosnas. Y se escucha en el ambiente que alguien pregunta quién pecó. Él es ciego, pero no era sordo. De repente escucha que alguien está escupiendo. Después siente que se acerca a alguien y le ponen barro en los ojos. Con un escupe, lo más asqueroso, ¿me entiende? El escupitajo, es símbolo de maldición. A Jesús, cuando iba a morir en la cruz, a Jesús le tiraron escupitajos.
con ese símbolo, este hombre no hizo nada. Y él se deja que la mezcla se la pongan en los ojos. El hombre, sin saber quién Jesús era, él solo confió. Jesús estaba haciendo algo que para la época era desconocido, pero Jesús no era primera vez que lo hacía. Este hombre no sabía lo que estaba haciendo, pero Jesús sí sabía lo que estaba haciendo. Para ser libre de toda culpa del por qué nos pasan las cosas, tenemos que confiar en Dios, en lo que está haciendo, y confiar que lo que Él está haciendo es bueno para nosotros. Muchas veces desconfiamos de Dios y en sus procesos. Y Dios está haciendo algo bueno para ti y para mí en este momento. Pero muchas veces no confiamos en Él. Jesús no era la primera vez que lo hacía. Él lo había hecho antes. Lo hizo en Génesis, cuando hizo al hombre. Cuando en la conversación eterna de la Trinidad se escucha, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, era el Padre conversando con el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús estaba presente. Y el hagamos significa que Él lo hizo. Dice la Biblia que Él tomó del polvo de la tierra y formó al hombre. No era primera vez que Dios ocupaba el polvo de la tierra para formar algo. Y Él sabía lo que estaba haciendo y Él era un experto. Jesús ya tenía experiencia. No hay por qué desconfiar. Debes confiar en el Señor y en lo que Él hará. Y Él va a hacer algo poderoso en tu vida. Descansa en Él. Él tiene la experiencia. No es la primera vez que Él hace un milagro. No es la primera vez que Él transforma una persona. No es la primera vez que Él resucita a un muerto. No es la primera vez que Él provee económicamente. No es la primera vez que Él restaura un matrimonio. No es la primera vez que ve una persona que está muriendo y que está a punto de morirse. No es la primera vez que Él salva a una persona que se quiere quitar la vida. No es la primera vez que Él salva a un drogadicto. No es la primera vez que Él rescata a una prostituta. No es la primera vez que Él salva a un alcohólico. No es la primera vez que Él hace lo que Él hace. Él lo venía haciendo desde muchos años y ahora lo quiere hacer contigo. Por eso tienes que confiar en el Señor, que no es la primera vez, que si Él lo hizo ahora, lo hizo anteriormente, también lo puede hacer contigo hoy, y debes confiar en el Señor. No es la primera vez que Jesús hace un milagro, y donde quiera que estés, levanta tu mano ahora y recibe tu milagro, porque no es la primera vez que el Señor lo hizo. Pero debes dejar de preguntar ¿por qué? Debes dejar de cuestionar tu pasado. Debes tener un corazón agradecido. Debes dejar de ser juez y debes confiar en el Señor. Y el milagro en tu vida se va a realizar y vas a ver cómo el Señor va a hacer contigo la obra que ha planeado desde la eternidad. Cierra tus ojos conmigo y ora conmigo esta oración. Oh, gracias Jesús, porque confiamos en ti. Perdónanos por ser jueces de las situaciones de los demás y de las nuestras. Entiende un poco nuestro corazón cuando preguntamos el por qué, pero queremos entender un poco más para qué estamos viviendo estas situaciones. Señor, ayúdanos a tener un corazón agradecido. Señor, y declaramos que confiamos en ti, así como sanaste al ciego. Señor Jesús, puedes hacerlo conmigo también. Respondemos a esta prédica, al título de esta prédica, Señor, ¿de quién es la culpa? La culpa no es tuya. La culpa tampoco es mía, me libero de toda culpabilidad. La culpa tampoco la tienen los demás. Señor, esto es para que tu gloria sea manifiesta en medio de nosotros. Ya resolverás las situaciones que tienes que resolver en nosotros, pero atiende la petición de nuestra familia, de nuestro llamado, de nuestra iglesia, de las personas y los amigos que nos escuchan. Y tú vas a operar en milagro. Declaramos que lo mejor está por venir y que algo poderoso se avecina. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga mucho. Y si tú no eres parte de la familia de Dios y si quieres conocer a Jesús o te alejaste de Él, solamente para ser parte de Él tienes que hacer esta oración conmigo. Y si lo quieres hacer, repite después de mí y di: Señor Jesús, vengo delante de ti, reconozco que he pecado, pero hoy me arrepiento, reconozco y confieso con mi boca que tú, Jesús, eres el Señor de mi vida y mi Salvador, y prometo seguirte todos los días de mi vida hasta que tú
me lleves a tu presencia. Si hiciste esta oración conmigo, bienvenido a la familia, recibe el Espíritu Santo en tu corazón y nos vemos en la próxima reunión en línea. Ante ti me acerco hoy, me presento tal y como soy. Mi pasado lleno de dolor, tu espíritu me levantó. Muchas veces intenté y caí, pero aún así seguiste ahí. Me recuerdas que no soy mi error, tú me llamas un hijo de Dios. Mi esperanza está en tu gran amor. Triunfa sobre el juicio, más grande que el pecado. Tu amor no tiene fin, tu bondad, Dios, me lleva a arrepentir a tu corazón, tu corazón. Anhelo Dios. Pareciera ser que un pecador no pudiera recibir perdón, pero al pródigo tú llamarás. Bienvenido a casa, le dirás. Oh, 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 oh. Tu gracia triunfa sobre el juicio, más grande que el pecado.
tu corazón.